Esto fue brevemente el blog de Donald J. Trump. Donald Trump, cuando lo echaron de Twitter y de Facebook después de que provocó, incitó una insurrección popular que entró violentamente al Capitolio de los Estados Unidos, que es donde se encuentran tanto el Congreso de los Diputados, el Congreso que hizo son los congresistas, los diputados, y el Senado, y provocó que una serie de enloquecidos seguidores suyos y de MAGA, del Make America Great Again, entraran a saco al Capitolio, rompieran cosas, le rompieran la cabeza a varios policías y trataran de ahorcar al vicepresidente de los Estados Unidos porque no se quería robar las elecciones. Poco más o menos de ese nivel fue. Entonces, después de provocar esa insurrección, Twitter y Facebook dijeron que ellos no se podían ser responsables de ese niño, le quitaron sus cuentas a Trump. Trump hizo un berrinche de esos que hace Trump, que son absolutamente nivel experto, y dijo que iba a hacer su propia red social. Y después de mucho estar prometiendo su red social, salió con un blog. Digo, ya hasta yo ya dejé mis blogs, o sea, son cosas del pasado, fueron muy importantes, pero hoy no lo son. Creo que es más importante esto, igual me equivoco. Total, que estuvo unos cuantos días con su blog, creo que no pasó de 3 meses, ya no me acuerdo cuánto fue, pero decidió que lo cerraba porque no lo leía. O sea, el Pet Finder, que es un sistema para encontrar mascotas, tenía más visitas que él. Creo que mi canal tenía también, en 2 días tenía tantas visitas como Trump en un día. Entonces decidió que lo cerraba porque era solo un puente en su camino hacia crear esa gran red social trumpiana donde todo el mundo va a poder hablar con enorme libertad. Vas a ver en cuanto le digan sus verdades cómo no pasa. Pero bueno. Pero mientras tanto, Trump está enloquecido con un fenómeno que ocurrió que es muy interesante. Resulta que en el condado de Maricopa, creo que es en Florida, los republicanos decidieron entregarle las máquinas de votación, porque en Estados Unidos se utilizan máquinas para votar y cada estado usa distintos sistemas, porque las elecciones cada estado los organiza como se le dé la gana, porque los estados son libres e independientes en una federación que es Estados Unidos. Los republicanos decidieron entregarle a esta empresa rarísima que se llama los ciberninjas o los ninjas, sí, los ciberninjas, entregarles las máquinas de votar y los votos para que hicieran una auditoría para que vieran cuántos votos le habían robado a Donald Trump para dárselos a Joe Biden. Es la locura de la gran mentira, de lo que en Estados Unidos ya se conoce como la gran mentira de que el Donald Trump ganó las elecciones. Y a partir de esta auditoría absolutamente ilegal, que ya se ha dicho, no solo es ilegal, sino que las máquinas no se pueden volver a usar, porque nadie sabe lo que estos chiflados que no tenían ninguna experiencia en máquinas de votación le hayan hecho a estas máquinas, pues pueden haber metido lo que se les dé la gana, que esas máquinas son inútiles, que hay que tirarlas a la basura y comprar otras. Con base en eso, Donald Trump ha estado repitiendo que en agosto será reinstalado como presidente de los Estados Unidos. Está convencidísimo. La mayoría de sus discursos ahora los da ante gente que va a su club de golf, de Mar-a-Lago, y entonces él se va paseando por allí, lo ven, lo saludan, y entonces él entra y da un discurso diciendo que lo van a reinstalar como presidente en agosto. Por un lado es enormemente patético, pero por otro lado 60% de los republicanos estadounidenses están absolutamente entregados a Trump, están convencidos de la gran mentira, están esperando que Trump sea reinstalado como presidente en agosto y se creen absolutamente todo lo que diga Donald Trump. Visto desde fuera, es tan absolutamente absurdo que la gente siga creyendo en Donald Trump, que a mí me resulta alarmante. QAnon, la conspiración que validó primero Donald Trump y luego ayudó a la insurrección del 6 de enero y ha mantenido después en marzo iban a reinstalar a Donald Trump, el ejército se iba a levantar, no me acuerdo si en marzo o en abril, para reinstalar a Donald Trump, y todo esto lo dice Q, que es el personaje que lanza los mensajes. Vean ustedes el video de QAnon que ya hice contando la historia de esta conspiranoia en concreto. Pero el hecho es que QAnon ha rescatado la idea de que Donald Trump será reinstalado, y lo que más raro es que el Partido Republicano, los políticos del Partido Republicano, que más que nadie saben que todo esto es un delirio y una mentira, y que saben perfectamente que Donald Trump perdió las elecciones de manera espectacular y arrolladora, le siguen el juego. Y le siguen el juego con un servilismo, con una
capacidad de arrastrarse que es verdaderamente alarmante. Es verdaderamente alarmante porque son hombres adultos que no parecen ser tontos, ¿no? Que no lo son. Pero que yo creo, y esto es lo que dejo como reflexión ante lo que está pasando, porque la gran mentira sigue y se sigue repitiendo todos los días en distintos medios en los Estados Unidos y por distintas personas, sobre todo de medios como Fox News o America One News o no me acuerdo cuál es el otro que le ha hecho a la competencia a Fox, siendo más de ultraderecha. El partido le están siguiendo la corriente por miedo. Cuando él dice que alguien no lo va a apoyar, muchos le quitan el financiamiento a ese candidato. Él solo apoya a candidatos que acepten la gran mentira, que lo sigan de manera incondicional, que es lo que hacen los verdaderos caudillos. Para él, el que no es leal a nadie, lo que exige es lealtad absoluta y la está exigiendo para apoyar a los candidatos que en 2022 ocuparán las candidaturas para el Senado y el Congreso de los Estados Unidos. Ahí hay elecciones cada 2 años, la presidencial cada 4 y por supuesto es agobiante. Viven en campaña política permanente, pero no sé si eso sea mejor que el mandato de 6 años que Lázaro Cárdenas propuso en México para tener tiempo de hacer su labor y luego dejó tiempo para que hicieran sus destrozos todos los que vinieron después. Si en 2022, en las elecciones de medio mandato, no tiene éxito la gran mentira de Donald Trump, es decir, no tienen éxito los candidatos que apoya a Donald Trump, entre ellos 19 candidatos que son abiertamente creyentes en QAnon, que son abiertamente parte de la conspiranoia, creyentes, en la actual hay 2, la señora Boebert y Marjorie Taylor Greene. Esos son los 2 personajes que creen en la conspiración de QAnon, que se han incrustado ya en el Congreso de los Estados Unidos, pero podría haber 19 más. Si fracasan, el Partido Republicano lo va a tirar a una velocidad, no lo van a ver ni el polvo. Pero si triunfa, tendremos a Trump en 2024 nuevamente como presidente o tratando de imponer como presidente a su hija Ivanka o a su hijo Donald Jr., salvo que los tribunales los metan a la cárcel, que es otra cosa en la que están. La saga de la insurrección y de la no reelección de Donald Trump sigue y está contaminando todo el proceso político de los Estados Unidos, está contaminando todos los medios y eso al final, y ese es el problema de los imperios, todo eso al final nos afecta a todos nosotros.